en el acto inaugural, hace poco más de una hora, de nuevo aquí, Fernando utilizaba una hermosa metáfora para describirnos. Decía él: somos el corazón de la educación ambiental en Iberoamérica. Posiblemente en una de sus contracciones, uno de sus latidos más importantes, sus congresos iberoamericanos, en el que ahora estamos en su 6ª edición. Un congreso en el que alimentamos un lema que nos convoca al decir: enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Imagino que al mismo tiempo también es, o debería serlo, para la bondad y sobre todo la riqueza de las propuestas, de aquellas que son accesibles y de las que nos desafían, de las que alguien diría están más cerca de la utopía que de la realidad que tenemos. Por supuesto, una oportunidad más para poner en valor la educación. Como dice Sabater, ¿acaso una de las principales oportunidades que nos damos para nuestra razón de ser, para construir nuestra identidad y poder hacerlo con la identidad de otros? Sin duda, para el trabajo en común, la tarea compartida en lo local y en lo global, en el arte de vivir del que hablaba, como siempre, extraordinariamente el benquerido amigo Enrique, pero sobre todo en el arte de convivir. Diríamos, en definitiva, ese arte de gobernar la vida, que es la tarea de la política, acaso su reto, en el complicado proyecto que supone ser con otros y poder serlo respetando, estimando y agrandando sus derechos cívicos. Especialmente en tiempos de crisis, de incertidumbre, de verdades incómodas o acaso de la incomodidad de la verdad. Yo diría que no hablamos de la educación ni de la política en vano. Hablamos de la educación y de la política, de todas las educaciones y de todas las políticas, pero especialmente de aquellas que nombramos como educación ambiental y que podríamos prolongar en educación cívica, ciudadana, para los derechos humanos, para la equidad, para la paz. Y hablamos de las políticas que son o deberían ser educativas, ambientales, económicas, sociales, junto a tantas otras. Hablamos de una educación y de una política sin que podamos obviar las preguntas y su pedagogía. De nuevo Freire, como tantas veces, para preguntarnos de qué educación hablamos y muy especialmente de qué sociedad y para qué sociedad. ¿Con qué estilos de vida? ¿Con qué modelos de desarrollo? En la tentativa de dar algunas respuestas es donde voy a situar mi reflexión, que parte de un título: Política y educación ambiental, el proceso educativo y la construcción de la sustentabilidad, que sale al encuentro de un juego de palabras, pero que sin duda en sus recorridos, especialmente en los significados que podemos atribuirles, son mucho más. Los contextos, porque de ellos partimos, en una transición que he querido entender algo así como de la trayectoria al trayecto. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos proponiendo hacer? Los pretextos a los que podríamos fiar casi cualquier discurso, en este caso hablan de la educación ambiental
en la iniciativa política, al menos de algunos modos de hacer o de proponer la educación ambiental y de concretarla en eso que hemos llamado políticas educativas, políticas ambientales. Y acaso, con menos sentido descriptivo y con una voluntad mucho más orientada a construir futuros, la transición que supone de partida asumir la naturaleza política de la educación, también de la educación ambiental, para caminar hacia su identidad como una educación política. Creo que estamos ante una oportunidad en la que 40 años, no más, si nos vemos en ellos, posiblemente la primera conclusión sería decir que no son nada, como dice el tango. Hace 40 años, posiblemente hace 30 o 20, podría ser casi impensable que construyéramos un discurso en torno a la educación ambiental y a las políticas educativas. Posiblemente lo podríamos hacer de estas últimas, y no en todos los lugares, en todas las geografías. Sin lugar a dudas, difícilmente lo podríamos hacer de la educación ambiental y mucho menos aún establecer algún tipo de conexión entre ellas. Hay, a propósito de estos contextos, de estos pretextos y de estos textos, 6 hilos conductores. Yo diría que son algo así como el equipaje con el que podemos navegar por ese mar abierto e incalculable que diría Violeta Núñez que es la educación. Un mar en el que acostumbro a corregir a quienes dicen que hemos de desaprender, que difícilmente se desaprende. Más bien lo que hemos de hacer es seguir aprendiendo, aprender siempre, aprender más, aprender mejor. Y en ese aprendizaje, decía, el equipaje, acaso tal vez una especie de cuaderno de bitácora para sortear cualquier tormenta y llegar a cualquier puerto querido o no, puede, al menos en mi caso, tener los siguientes ingredientes. De partida, reconocer el poder de la política y de sus prácticas democráticas. No hablo de la política de los poderosos, sabemos que tienen poder. Hablo de esa política a la que debemos pedirle mucho más de lo que nos da, de su capacidad para ser democrática y fundamentalmente para ser celebrada, no en lo que decimos de la democracia, sino en las prácticas que hacemos de ella y con ella. Por supuesto, recordar que afrontar crisis y desarrollar sociedades, por mucho que nos gusten, interroguemos o discrepemos de las palabras, siempre ha sido una misión casi recurrente de la educación. Y yo diría, no está mal que a la educación, a los educadores, a los profesores nos pidan que tengamos soluciones, que las construyamos, que las imaginemos y que las concretemos en prácticas pedagógicas que permitan eso que tantas veces hemos identificado con la oportunidad de que cada persona se construya como un ser libre, consciente y responsable ante su vida y en la vida que tiene, que hace con los demás. La educación y el desarrollo sostenible en la iniciativa política es más bien una descripción, o casi lo que antecede a lo que debería acabar siendo algo así como la educación ambiental entendida en términos de propuesta y de respuesta en la construcción de sociedades que sean sustentables y responsables. Aquí la descripción se hace desafío
se hace reto, y yo diría que no habla de otros o de otras, habla de nosotros, de nosotras, de quienes hemos sido convocados a este Congreso, de los que hemos podido venir y de los que no han tenido esa oportunidad, pero que sabemos que sin duda en sus propuestas y en sus respuestas existe la oportunidad de que esta construcción, de que esta arquitectura sea posible. Por supuesto, lo decía antes, entender la transición que supone afirmar, casi reivindicar, la naturaleza política de la educación ambiental y hacer de ese punto de partida un horizonte de identidades como una educación política, sin miedo a que lo sea. En todo caso, denunciando, cuestionando cualquier tergiversación que se pueda hacer de integrar, tanto como sea posible, el hecho de educar y el hecho de articular la convivencia. Por supuesto, entender, como lo entendieron antes otros y otras, también convocados en congresos y en foros de muy diversa naturaleza, que la educación ambiental es una opción política, pero es también, y con ella, una opción pedagógica. Y especialmente porque es ahí donde nos jugamos nuestra congruencia, que seamos quien de pasar del discurso político a las prácticas educativas. Ahí están los viejos y sin duda también los nuevos desafíos en clave pedagógica y social. Y digo esto fundamentalmente porque mucho de lo que voy a tratar de expresar ahora refleja la distancia enorme que todavía existe entre lo que decimos que ha de ser la educación ambiental y lo que hacemos con ella. Justo en estos contextos tenemos, creo que expresado de un modo magistral y en pocas palabras, un claro reflejo de lo que hemos sido, posiblemente de lo que estamos siendo. Lucie Sauvé, Isabel Orellana, Michel Sato, bien queridas amigas todas ellas, en la introducción a sus textos escogidos en educación ambiental de una América a otra, en el inicio decían lo siguiente: la educación ambiental parte de una larga trayectoria histórica, a través de la cual ha ido adquiriendo una triple pertenencia: social, ambiental y educativa. En la educación ambiental surgen corrientes de pensamiento y de prácticas determinadas por las raíces ideológicas y éticas, la primera invocación a la ética que hago, de los diversos protagonistas y por las diferentes representaciones de la educación, del medio ambiente y del desarrollo que ellos adoptan. Cuando apreciamos y queremos tanto la diversidad, esta apelación al plural, al reconocimiento de la diversidad del pensamiento, de lo que ideamos y de lo que hacemos, de lo que imaginamos y de lo que proyectamos en realidades, creo que es un excelente reflejo, porque nos hace justicia a lo que unos y otros, en muy distintos ámbitos, en el mundo universitario, en los itinerarios didácticos, en las aulas, en los barrios, en las calles, en cualquier paisaje, hemos querido hacer en nombre de la educación ambiental. Claro que puede haber otro modo de ver las cosas. Los testimonios escritos tienen la virtud de su visibilidad, al menos en momentos en los cuales cualquier pantalla nos da la posibilidad, la capacidad de acercarnos a ellos.
Otro modo de ver lo que puede ser la educación ambiental es lo que no hace mucho en Cartagena de Indias, en Colombia, 2007, se entendía que eran las contribuciones de la sociedad civil a la 5ª reunión de ministros de Educación. Un documento breve en el que se intentan trazar algunos de los futuros que ha de tener la educación ambiental en América Latina. Alfabetización, educación con equidad, educación continua, calidad de la educación, educación de la primera infancia, son algunos de los apartados que se abren. El segundo de ellos alude a la educación ambiental. Alude a ella posiblemente en unos términos en los cuales algunos de nosotros podríamos estar coincidiendo y acaso bastantes no, pero forman parte de la trayectoria. De nuevo, el medio ambiente como recurso natural, de nuevo, la educación recluida en la escuela o en el aula, como si no hubiese otros tiempos y otros lugares para educar y educarse. De nuevo, la necesidad de medir impactos, de hacer números. Comparto en la diversidad la posibilidad de que la educación ambiental en la agenda de los ministros de Educación pueda ser esto. Pero desde la perspectiva, diría Freire, de quien no puede simplemente adaptarse, sino debe transformar también el discurso, diría que no es esto, o no solo esto, si hemos de traducirlo en políticas educativas y más aún en políticas de educación ambiental. Claro que la trayectoria nos puede llevar al trayecto. Ustedes saben, está accesible en Internet, tanto para consultar el documento para el debate como para poder hacer aportaciones a su redacción. Hablamos de las metas educativas 2021 o 2021, hablamos o hablan de la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Difícilmente se puede discrepar en este documento de que el marco de referencia sea la Declaración de la Educación para Todos y Todas de John Tien, el marco de acción del Foro de Dakar o lo que se propone, al menos en términos de lo mínimo que hemos de conseguir en los objetivos del desarrollo del milenio, en términos de educación, en términos también de sustentabilidad. Sin lugar a dudas, hablan de la política educativa, hablan de la educación, en buena medida de la que tenemos. Hay una referencia muy concreta a Brunner para dar cuenta de dos agendas posibles para la educación en América Latina, cuando se recuerdan algunos de los importantes desafíos que tenemos, o si ustedes quieren, que tienen. La escolarización plena, la alfabetización, los recursos educativos, la calidad de la educación, reducir la capacidad tremenda que tiene la escuela para fracasarnos. Hablamos de un 40% también en España que no consiguen los títulos mínimos a los que la escolarización les dice que tienen derecho a conseguir. Y, por supuesto, situarse en los retos, se dice los tecnológicos, se dice los convivenciales, se recuerda que estamos en una sociedad llamada de la información y del conocimiento,
y se dice poder asegurar la reducción de la pobreza, de las desigualdades y de la falta de cohesión social. Les parecerá increíble, pero en las más de 200 páginas que tiene este documento no se alude en una sola ocasión a la educación ambiental. Se debate en prácticas que prolonguen las políticas educativas, en prácticas pedagógicas, en prácticas de enseñanza, de formación, de aprendizaje. Por si acaso no lo tenemos presente, estamos en la década que Naciones Unidas y muy especialmente la UNESCO dijo y sigue diciendo que debe ser la época, el tiempo, la década de la educación para el desarrollo sostenible. Les están dibujando las metas, o las estamos dibujando, sin que la sostenibilidad o la sustentabilidad forme parte de las agendas. Y no será porque no se diga hacia dónde queremos ir juntos y no se señalen 11 posibles itinerarios para caminar. Vamos a los pretextos. Aquí, posiblemente, y con una perspectiva más descriptiva, un breve reflejo de algo que nos está pasando. Decía no hace mucho, en un artículo publicado en español, en castellano, por la revista Trayectorias, una publicación en un monográfico dedicado a la educación y a la educación ambiental y la sustentabilidad, nombrando el desafío, decía lo siguiente: la educación ambiental debe ser entendida como un acto político basado en valores que promuevan la transformación social, en concordancia con la ética ecológica que se precisa para la construcción de un desarrollo humano que sea, entre otras cosas, y a pesar de sus ambigüedades, sustentable. Aunque no exista un modelo universal de educación para el desarrollo sostenible, ese modo alternativo con el que algunos quieren nombrar las insuficiencias de la educación ambiental sin hacerle justicia cuando lo plantean, decía, aunque no sea o no exista un modelo que seguir universal, afortunadamente, siempre será preferible que la educación y la política incluyan la sustentabilidad entre sus principios a que no lo hagan. Por mucha inconsecuencia que pueda haber entre lo que se dice y lo que luego se hace, creo que al menos que nos den la oportunidad de que se diga es algo estimable y valorable. Y si hemos de quedarnos con algún pretexto, y puestos a decir, lo reiteraré al final haciendo alguna propuesta, que a veces no tenemos que ir tan lejos en los foros que hacemos hoy para saber por dónde podemos caminar. La propuesta de Programa Latinoamericano y del Caribe de Educación Ambiental en el marco del desarrollo sostenible, un resumen ejecutivo también accesible en Internet, nos dice cuál puede ser el objetivo general y cuáles pueden ser algunos de sus objetivos específicos. Creo, sin detenernos en ellos, que desde luego hablan mucho de la educación ambiental que queremos y sin duda también de las políticas educativas y de las políticas ambientales que deberíamos tener para poner en práctica, incluso con criterios operativos. De los pretextos a los textos. Volvamos atrás, volvamos a Río. Río 92,
En el Tratado sobre Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global, estamos a 17 años, por lo tanto, de una adolescencia más o menos bien llevada, en los principios que debería tener la educación para la construcción de esta sociedad que queríamos y que podemos seguir diciendo queremos, se decía en su punto 4, bien argumentado en todos los que lo rodean, que la educación ambiental no es neutra, sino ideológica. Es un acto político basado en valores para la transformación social. Posiblemente reconocer que esto tiene sentido hoy para muchos sea simplemente, de nuevo, hacer justicia a quienes en su momento pudieron imaginarlo, acordarlo y consensuarlo. Creo que hoy es algo así como la oportunidad de mirar al pasado para imaginar que a partir de él también hemos de construir futuros, acaso distintos de los que hemos sido capaces de construir en las 2 últimas décadas. Y lo digo porque estoy absolutamente convencido de estos argumentos. Precisamos reafirmarnos en los valores democráticos y de la participación como soportes principales, lo son a nivel teórico, pero también a nivel metodológico, lo son en el plano sociopolítico y lo son, sin duda, en sus dimensiones éticas. Decimos, la democracia y la participación como sustento de la educación ambiental y de sus políticas. No entiendo otro modo de construir la educación ambiental sin la participación y los valores cívicos que esto comporta en términos de construcción de una sociedad que sea más y que sea mejor. Pero más aún, la educación ambiental es una práctica social y política. Y hago un breve paréntesis. Miren, cuando decimos que la educación social es una práctica, la educación ambiental es una práctica social, decimos que no es solo una práctica de aula, no es solo una práctica de enseñanza o de aprendizaje, no es solo una práctica de formación, no es ni tan siquiera tan solo una práctica pedagógica o una práctica educativa, por mucho que también sean esto y necesitemos que lo sean. Es esencialmente una práctica que hacemos en sociedad, que hacemos para la sociedad y que necesitamos hacer con la sociedad. La educación ambiental lo dijo muy alto desde el principio y lo sigue invocando y reivindicando permanentemente. ¿Y por qué lo hace? Pues posiblemente por lo que decimos a continuación, porque sólo así podemos agrandar la condición ciudadana. Esa ciudadanía mayor a la que alude Pedro Demo, distanciándola de aquella ciudadanía en la que ni tan siquiera para poder ser ciudadano o simplemente para ser reconocido como tal es necesario tener papeles. Algo a lo que la mayoría de quienes estamos aquí, todos y todas, sin duda, estamos muy acostumbrados, pero que a cientos de millones de personas les cuesta mucho conseguir. Hablamos de condición ciudadana y hablamos de virtudes cívicas. Y en todo lo que esto suponga de interrogar al Estado y a los poderes públicos, así como a las relaciones que estos establecen con la sociedad y con sus variados contornos. Me refiero, por supuesto, a esa política que se hace en todas las administraciones públicas, desde lo local a lo global, en ámbitos de decisión
en los cuales existe la posibilidad de estar muy cerca, de tomar la palabra, de hacer propuestas, de transformar realidades cotidianas, pero sin duda también en aquellos en los cuales el eco de las palabras a veces parece que se pierde en los aires o en las contaminaciones de esos aires. En este sentido, formularía esencialmente tres perspectivas para vincular la política y la educación ambiental. De un lado, que de verdad no solo nos creamos, sino que hagamos una democracia de actores. Por lo tanto, una democracia de sujetos que participan, que se reconocen en su condición de ciudadanía. No solo de públicos, de espectadores, alguien diría de objetos, porque esencialmente ahí, en esa democracia de ser actores, está el fundamento y el soporte de los derechos educativos y también de los derechos ambientales. Por supuesto, todo esto acompañado de la transición de ese discurso crítico y reflexivo del que afortunadamente nos hemos ido dotando para que pueda trascender a una acción y posiblemente y sobre todo a una movilización participativa en diferentes contextos. Decía Mayor Zaragoza en el prólogo a un libro reciente que es tiempo de acción, de la acción de la gente, de nuestra acción, de la acción que podemos hacer en conjuntos. Creo que en ese sentido no tenemos demasiadas disculpas simplemente para mirar o dejar pasar las acciones o las movilizaciones de otros. Recuerdo en este sentido con especial cariño la preocupación de Paulo Freire por las marchas, por las múltiples marchas de quienes, sin techo, sin educación, sin tierra, reivindicaban la oportunidad de ser, la oportunidad también de tener. Y, por supuesto, aludiendo al ser, entender que la educación ambiental y la política que debe procurarla nos debe situar ante una práctica social que sea ética, ideológica y pedagógicamente comprometida con la democracia y con la cultura de la sustentabilidad. Sabemos de ella, afortunadamente son muchos, nos lo acaba de recordar Enrique, quienes reivindican lo sustentable y la sustentabilidad como la oportunidad de tener futuro, de mirar hacia otros horizontes. Y en ese sentido, tres propuestas. Diría que situadas ya en el final de lo que quería decirles. El lema de este Congreso dice: enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Yo les diría, acaso no yendo muy lejos, que estas propuestas, a mi juicio, podrían pasar, entre otras, por las siguientes opciones. Volvamos a Río, lo digo por segunda vez, a Río 92. No lo hagamos con nostalgia, sino con la oportunidad de recuperar un pasado que nos permita construir futuros. Los que hemos perdido cuando hemos estado, cuando seguimos estando muy lejos de llevar a buen puerto, de hacer camino al andar con sus recomendaciones, con sus principios, con sus propuestas, con sus objetivos. Volvamos a leer, volvamos a pensar lo que Río 92 nos decía. Puede que todavía nos demos la oportunidad de descubrir lo que no hemos encontrado. Una segunda cuestión muy simple, muy fácil de decir. Hagamos realidad los discursos.
con una mayor congruencia entre lo que se declara y lo que se hace. Miren, podríamos decirlo de otro modo. Exijamos a los políticos y a las políticas, no hablo solo en identidad de género, compromisos y responsabilidades, pero sobre todo hechos. Decía que el único modo de celebrar la democracia es poniéndola en práctica. Más que nadie, con ellos, en un Estado que sea democrático, que sea libre, que sea de derecho, hemos de tener la oportunidad de que esto sea así. Lo que dicen y lo que hagan, que sea mucho más condescendiente y mucho más amigable. Una tercera opción. Volvamos a pensar la educación. Posiblemente porque necesitamos pensarla siempre. Posiblemente porque pensarla significa dotarla de todos los saberes y de todos los conocimientos que hemos ido construyendo en muy diversos lugares, en muy diversos tiempos. Pensemos, por ejemplo, que a la educación no le gusta que hablamos de ella como algo formal, no formal e informal. Ya está bien. Es imposible que alguien se pueda reconocer a sí mismo con dignidad y ante otros si le dicen usted es un informal o un no formal. ¿Por qué tanto empeño en seguir diciendo que la educación puede ser no formal o informal? Todas las educaciones son formales de un modo u otro. Piensen, incluso aquella que decimos que es formal, piensen en todas las informalidades que tiene. Miren, decir esto significa también decir que la educación no es solo escuela, no es solo aula. Por mucho que la escuela y el aula o las aulas agranden sus espacios y sus tiempos. Puedo asegurarles que estimo mucho a la escuela, porque sé apreciar lo que supo hacer por mí y con ella los maestros, maestras, profesores y profesoras que he tenido la oportunidad de aprender y también con los que afortunadamente he tenido la oportunidad de construir aprendizajes de formación juntos. Pero la educación no es solo ni el claustro de la escuela ni el claustro del aula. La educación son las calles, son las ciudades, son los paisajes, son los barrios, son los pueblos. La educación es social, porque es una práctica social y porque además decimos de ella que en sus métodos, en sus objetivos, en sus propuestas, ha de ser permanente. Creámonos esto. Por mucho que la infancia o las infancias, los niños y las niñas necesiten de educación, no olviden que los que somos jóvenes, adultos o mayores, también la necesitamos. Por lo tanto, hagamos de la educación un proyecto de vida, una oportunidad de aprender siempre, una posibilidad de seguir construyendo enseñanzas y aprendizajes. Articulemos repensando las iniciativas de los poderes públicos. Ya está bien de tanta distancia entre lo que se declara e incluso se firma en los documentos, declaraciones, pactos internacionales y lo que luego se hace en cada país o en cada municipio. No solo es la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, es la distancia entre los que lo hacen. Los ciudadanos necesitamos más política de consenso en la discrepancia. Necesitamos más acuerdo, necesitamos más sosiego, necesitamos más oportunidad para transitar
de lo local a lo global sin perdernos. Necesitamos papeles que valgan en todos los sitios. Necesitamos pasaportes que nos permitan darnos la oportunidad también ahí de la globalización. Por lo tanto, y en términos políticos, una invitación a que se coordine, se programe, se promueva y se desarrolle todo lo que se haga desde una perspectiva mucho más integral y mucho más integradora. Ya está bien, ya llega con el desconcierto de los mercados para que por encima tengamos el desconcierto de los Estados. Y por supuesto, activemos las responsabilidades de los poderes públicos, en las palabras y en los hechos. Miren, también es muy simple. Donde habitualmente dicen haremos, de pronto hagan y ya está. Y además, seamos capaces de aprovechar todo lo que el conocimiento, la tecnología y, por supuesto, los valores, que en definitiva son los que nos permiten hablar del valor de la educación, no obviemos, no seamos indiferentes a todas las oportunidades que nos pueden dar. Miren, yo lo anotaba al hilo de algunas anotaciones que Enrique iba expresando. No temamos hacer las cosas bien, sobre todo para que hacerlas, y esto es un posible entrecomillado, sea el exclusivo patrimonio de los tecnócratas y de los tecnólogos. Los demás, sin asociarnos a los paradigmas de la tecnología, del positivismo y de tantas corrientes que aplauden estas formas de pensar y de hacer, los demás también sabemos hacer las cosas bien. Desde el pensamiento crítico, desde la concepción de la libertad, desde su práctica, desde nuestros modos de pensar y hacer educación. Pero también les digo, no vale cualquier cosa. Que no sirva cualquier pretexto para decir estoy haciendo educación ambiental. Concluyo. Antonio Novoa, en uno de los últimos números de la revista Iberoamericana de Educación, nos invita a firmar un nuevo contrato educativo. Yo diría que sea pedagógico y que sea social y que además permita que lo hagamos en nombre de la educación ambiental y a favor de la cultura de la sustentabilidad. En palabras del profesor Lisboeta, de Hannah Arendt a Pierre Furter, muy bien podríamos decir lo siguiente. Una crisis apenas se hace catastrófica si respondemos a ella con ideas preconcebidas, es decir, con prejuicios. El pensamiento y la acción que necesitamos en la educación y en las políticas educativas tiene que ir más allá de lo ya conocido, reivindicando una utopía que se exprese por la capacidad no solo de pensar el futuro en el presente, sino también de organizar el presente de manera que permita actuar sobre ese futuro. Piensen, en todo caso, que para hacer esto siempre hay desganados. Quizás por eso la voz o la palabra de Mario Benedetti nos pueda ayudar. Me gustaría concluir con un texto, Desganas, de su libro, de su poemario, El olvido está lleno de memoria. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed,
si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una a las almas, y si el poder se ufana de sus cuarentenas, o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros. Levantemos los hombros. Gracias. Gracias.